Familia, buenas tardes, Dios los bendiga. Un saludo a la distancia. Aquí su amigo Tony Serna para compartir con ustedes el último mensaje del año. Esperando en Dios que todos hayan pasado una feliz Navidad. Esa fue nuestra oración. Y esperando que Dios nos deje terminar con bien este año que está por terminar. Y que nos siga ayudando y nos siga bendiciendo el próximo año. Algunos hemos pasado por pruebas muy difíciles, algo otros hemos perdido seres queridos, algo otros enfermedades, necesidades, pero entendamos que Dios tiene control de todas las cosas y todas las cosas que nos pasan obran para bien. Debemos darle gracias a Dios en todo, por su amor, por su misericordia, por su paciencia y porque Él es bueno. Amén. El mensaje de esta tarde yo lo he titulado a manera de pregunta, mis propósitos de año nuevo, y he usado como fundamento bíblico el Salmo 138 en el versículo 8, donde la palabra de Dios nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Démosle gracias a Dios, Señor. Le damos gracias, Padre, por esta oportunidad que usted nos da en este día, Padre, de seguir con vida, de seguir sanos, de seguir adelante, Señor. Sea con todos y cada uno de esas almas necesitadas en el mundo, Padre, y le pedimos que nos dé una mente abierta y un corazón receptivo para aprender de su palabra, Señor, que nos ayude y nos dé entendimiento y nos dé sabiduría de lo alto, Padre. Yo le pido que me use como instrumento suyo, Padre, que unja a su siervo para que lo que hable o diga sea para darle la gloria y la honra a usted, Señor. Se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cada inicio de año escuchamos por todos lados a personas con buena costumbre de plantarse metas, retos o propósitos. Por otro, por otro lado, unos reniegan y hasta critican que se esperan hasta el año nuevo para proponerse cosas. Ninguna ni la otra están para criticarse. Uno puede iniciar un reto a medio año o al principio. Lo importante es perseverar, es llegar a un objetivo. Hay de todo en estos propósitos, desde bajar de peso, comprar casa, casarse, un auto, novia, un mejor trabajo, etcétera, etcétera. Muy buenos propósitos, por cierto. Casi todos quieren algo mejor. Y escuchas a tus amigos y familia desearte lo mejor. Pregunto, ¿qué tendrán en mente cuando te desean lo mejor? Es fácil identificar según la personalidad de cada uno de qué es lo que desea. Pero ¿qué dice el Evangelio? Donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Así de sencillo, aquello que más amamos es aquello en lo que más pensamos. Y aquello que más pensamos es aquello de lo que más hablamos. Unos hablan de fútbol, otros de dinero, unos de viajes, de autos, instrumentos, ropa, celulares, mujeres, hombres y un largo etcétera. Pregunto, ¿qué es lo que más deseamos este año que está por comenzar? ¿Deseas mejorar en qué? ¿Cuáles son tus propósitos? Insisto, que tener un plan y no cumplirlo del todo, que es mejor tenerlo a no tener nada. Por lo menos te esforzarás más tiempo en lograr esa meta. Quizás te derrotes pronto, quizás no puedas, pero para todo
hay un comienzo. Y el comienzo para hacer algo es hacer primero, proponérselo. Con esto en mente, quiero compartirles un tema, pero sobre todo un sentir que hay en mi corazón para ustedes, familia, amigos, hermanos en Cristo. Creo que todos nosotros sabemos y nos damos cuenta bastante bien qué es lo mejor. Pregunta, ¿todos leen la palabra de Dios? Pues es la que nos enseña y no debería de haber ninguna duda al respecto. Todos sabemos que es mejor la fidelidad que la infidelidad. Es mejor el orden que el desorden. Es mejor la sobriedad que la ebriedad. Es mejor la honestidad que la deshonestidad. Es claro que cuando alguien desea lo mejor, se refiere a lo material. ¿Alguna vez has oído algo así como: te deseo la más grande fidelidad para con tu esposa este año que inicia? ¿O te deseo lo mejor del orden en todas las áreas de tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, en la escuela? Te deseo toda la sobriedad, que no te embriagues un solo día de los 365 años que está por comenzar. Te deseo muchísima honestidad en este año que inicia, en tu trabajo, en tus negocios, con tu familia. Hasta se oye extraño, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia sobre lo mejor? El Salmo 37:16 nos dice: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Otra versión de la Biblia, la palabra de Dios para todos, nos dice el mismo Salmo 37:16: es mejor tener poco siendo una persona honesta que tener toda la abundancia que acumulan los perversos. Lo mejor del mundo contra lo mejor de Dios. Déjenme les cuento una historia de hace mucho tiempo. Dice, se cuenta que en un pueblo lejano el rey convocó a todos los jóvenes a una audiencia privada para darles un importante mensaje. Muchos jóvenes asistieron y el rey les dijo: os voy a dar una semilla diferente a cada uno de vosotros. Al cabo de 6 meses deberán traerme una maceta con la planta que haya crecido. La planta más bella ganará la mano de mi hija. Y así se hizo. Pero había un joven que plantó su semilla y ésta no germinaba. Mientras los demás jóvenes del reino no paraban de hablar y mostrar las hermosas plantas y flores que habían crecido en sus macetas. A los 6 meses todos los jóvenes desfilaban hacia el castillo con hermosísimas y exóticas plantas. El joven estaba desanimado, triste, pues como su semilla nunca germinó, ni siquiera quería ir al palacio. La madre del joven insistía a este que acudiera, pues también había sido partícipe del reto. Con la cabeza baja y muy avergonzado, desfiló en último lugar hacia el palacio con su maceta vacía en las manos. Cuando los otros muchachos lo vieron, estallaron en risas y burlas, causando un alboroto que solo pudo ser interrumpido por el ingreso del rey, ante el cual todos hicieron reverencia. El rey pasó entre todas las macetas, admirando cada una de las plantas. Finalizando la inspección, hizo llamar a su hija y llamó de entre todos los jóvenes al joven que llevó su maceta vacía. Atónitos, todos esperaban la explicación de aquella acción. El rey dijo entonces: este es el nuevo heredero del trono y se casará con mi hija, pues a todos ustedes se les dio una semilla infértil y todos trataron de engañarme plantando otras plantas, pero este joven tuvo el valor de presentarse y mostrar su maceta vacía. Siendo sincero, real y valiente,
cualidades que un futuro rey debe tener y que mi hija merece. Es mejor, como se ve, la sinceridad y la humildad que un montón de pretendidos alcances. El mundo nunca entenderá por sus propios medios cómo es que los cristianos creemos que es mejor sufrir por Cristo que gozarnos en los deleites temporales de la vida. Pero los verdaderos discípulos del Señor sabemos que es así. Y aún está escrito en el Salmo 84, en el versículo 10, donde nos dice, porque mejor es un día en tus atrios que miles fuera de ellos. Un hijo de Dios escogería antes de estar en la puerta de la casa de su Dios que habitar en moradas de maldad. La versión Palabra de Dios para Todos nos dice el mismo Salmo 84, versículo 10. Un día en tu templo es mejor que 1000 días en cualquier otro lugar. Preferiría ser el portero de la casa de mi Dios que vivir, en la casa de un perverso. Yo he dividido este tema en 3 sencillas partes, las cuales son: número 1, definiciones; 2, mis propósitos y los de Dios; y 3, escojamos lo mejor, el cual quiero explicarlos, empezando con el punto número 1, que es definiciones. La palabra española propósito es la traducción de una amplia variedad de palabras hebreas y griegas usadas en las escrituras. Por ejemplo, empecemos con el propósito amar. La palabra de Dios nos dice en Primera de Reyes, capítulo 5 y versículo 5: yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios, según lo que Jehová habló de David mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa en mi nombre. Y segunda de Corintios 2:8 nos dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, o sea, haber determinado. Primariamente a una meta establecida por decisión. Entonces, la palabra propósito en la Biblia significa haber determinado, establecer o elegir una meta por decisión propia. También nos dice de latín propositum, que nos dice ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Un objeto que mira cosa que se pretende conseguir. Tenemos pues mucha tela de dónde cortar. En nuestra vida hay muchas cosas importantes, muchas cosas en las que es bueno plantarse, retos y propósitos. En el estudio, por ejemplo, tener una carrera profesional es definitivamente uno de los mejores propósitos en esta vida. Nos ayudaría a vivir más tranquilamente, a tener que comer, compartir con los demás. A veces los adolescentes o jóvenes no se dan cuenta de esto y abandonan antes de tiempo, como tocar un instrumento, muy bueno también, o iniciar un negocio propio. Esto y más de los propósitos que nunca pueden faltar en las personas que desean crecer y tener estabilidad en este mundo pasajero. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es mis propósitos y los de Dios. Nos damos cuenta que hay cosas fundamentales que no pueden fallar, que no podemos olvidar por nuestro bienestar. La pregunta es, ¿nuestros deseos, planes y propósitos están de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Cuál es el origen de mis metas y objetivos? ¿Provienen de mi carne, de mi ego, de mi yo? ¿Vendrán de mi ambición
de mi codicia o de mis deseos puramente terrenales? Todo creyente debería responder a estas preguntas a la luz de la palabra de Dios. Tal vez el mayor cuidado que deberíamos tener al respecto a nuestros deseos consista en evitar que estos sean motivados por la codicia. Surge otra pregunta. ¿Qué es la codicia? Es desear con ansia, con vehemencia, obtener riquezas o cualquier otro tipo de posiciones materiales. Al respecto, la Biblia nos advierte. En el Éxodo, en el capítulo 20, versículo 17, nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Desear de forma desmedida, vehementemente, con lujuria, alguna cosa o incluso alguna persona es sin duda un mal deseo. Incluso ocurre que las personas violentan las leyes terrenales y la palabra de Dios con tal de alcanzar sus metas y cumplir sus deseos. La Biblia insiste en Proverbios capítulo 6, versículo 25: no codiciéis su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Evidentemente, es normal que un hombre desee casarse con una mujer que le gusta, que le parece hermosa, pero dejarse llevar por el deseo sexual que provoca la hermosura es un gran error. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 31:30: engañoso es el encanto y pasajera la belleza. Otro deseo natural y de buen hombre es poseer una casa donde vivir. Pero la palabra marca claros límites al respecto. En el libro de Miqueas, en el capítulo 2, versículo 2, nos dice la palabra de Dios: codician campos y se apropian de ellos, casas y de ellas se adueñan. Codiciar una propiedad, desearla desmedidamente, puede ser piedra de tropiezo en nuestra vida espiritual. Un deseo de semejante naturaleza nos empuja con fuerza ¿hacia dónde? Hacia el pecado. Hebreos 2:9 nos dice: ay del que codicia la injusta ganancia para su casa. Es igualmente normal desear cosas para acondicionar la casa, pero estas deben ser ganadas de forma honesta. El afán desmedido y la codicia nos conducen a tratar de obtener las cosas de manera fraudulenta, aceptando cohecho, robando o hasta endeudándonos fuera de las posibilidades reales de pago. Las cosas en sí mismas, según se ve, no son malas. Incluso, ni siquiera es malo desearlas. Pero es terrible darle lugar a la codicia, al afán por obtenerlas. Incluso, la codicia que nos ha producido aún su fruto de maldad es ya un pecado. La misma palabra de Dios nos dice en Mateo 5:28: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dios nos dio impulsos sexuales, pero es contra Dios usarlos fuera del marco del matrimonio. Entonces, somos nosotros quienes vivimos bajo el control de tales impulsos. Hombres como David o Sansón pagaron un alto precio por dejarse dominar por sus deseos sexuales. Y en la cima de las aspiraciones terrenales, el dinero, que ciertamente sirve para todo, pero que puede despertar la codicia. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en primera de Timoteo 6:10:
porque raíz de todos los males es el dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero se considera un deseo insano que nos puede desviar de los caminos de Dios y que al final nos llena de dolor y de amargura. ¿Cuántos cristianos, cuántos ministros, cuántos cantantes cristianos se han dejado seducir por el dinero y prostituyen los dones y los talentos que Dios les dio? El dolor y la amargura un día harán presa de ellos, pues está escrito, su pecado los alcanzará. La naturaleza humana desea lo terrenal, y lo carnal. Romanos 13:14 nos dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Les animo a proponerse estudiar más la palabra de Dios, alimentarse mejor, hacer algo de ejercicio, quizás buscar que tu negocio crezca o estudiar más y más. ¿Cuáles son mis propósitos? ¿En qué se basa el hombre para decidir qué hacer o dejar de hacer? Un buen texto hablando de peticiones a Dios nos enseña el Salmo 37, versículo 4, donde nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice un dicho muy famoso, el infierno está lleno de buenas intenciones. Y cuántas veces nos hemos aferrado a cosas, personas, trabajos y demás que con claridad se ve que no entran en el plan de Dios. Aunque tengamos buenas intenciones, si esa petición, ese propósito es nuestro y no de Dios, déjenme decirle que lo único que pasará es que sufriremos, porque ¿quién puede tener mejor camino que el de Dios? ¿O quién puede aconsejarle mejor? Si Dios te dice por aquí, ¿por qué pensamos que irnos por allá será mejor? Otra pregunta, para tomar una decisión o un propósito, ¿qué haremos? Un consejo frecuente, porque ahí nos dice, escucha a tu corazón. Pero ¿qué hay de ese consejo? A veces el mundo tiene buenos consejos, pero para cosas del mundo. Pregunto, ¿qué es lo que desea el hombre sin Dios? ¿Dónde está tu corazón? Vamos a leer en Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 3 en adelante, lo que nos dice la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Claramente, el apóstol Pedro hace una distinción entre nuestra vida antes y después de Cristo. Dice, no se amolden a los deseos del mundo. Pregunto, ¿qué desea el mundo? La misma palabra de Dios nos lo enseña en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 en adelante. No sigan amando al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, es porque no tiene el temor del Padre. Esto es lo malo del mundo. Querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está llegando a su fin, junto con los deseos que hay en él. Pero el que hace lo que Dios quiere, vive para siempre. Entonces es peligroso dejarse llevar por el corazón.
Además de que cuando muchos dicen que escuches a tu corazón, se refieren a lo que sientes, a lo que te emociona. Y según la Biblia, el corazón es mucho más que sentir. Es el centro de la personalidad de cada uno. El corazón, en el corazón se encuentran ciertamente nuestras emociones, nuestro intelecto y nuestras decisiones. La misma palabra de Dios nos dice en Jeremías 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Lamento contradecir el dicho, en el corazón no se manda. Pero el entendimiento debe de ir por encima del sentimiento. Y las decisiones se deben de hacer con el entendimiento por delante y no con el sentimiento. El hombre que es gobernado por el sentimiento está condenado a los caprichos del mismo. La Biblia está advirtiendo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Pregunta, ¿sentimentales o sensibles? ¿Cristianos sentimentales o sensuales? Sensuales de los sentidos. Otra pregunta, ¿o cristianos sensibles a Dios? Déjame explicarle más a fondo eso de en el corazón sí se manda. ¿Qué es un cristiano sensual o sensible? Un diccionario define sensual como perteneciente a los sentidos u objetos sensibles, altamente susceptible por los sentidos. El cristiano sensual es el que vive por los sentimientos más que por su entendimiento de la palabra de Dios. El cristiano sensual no puede ser movido al servicio, a la oración o al estudio, a no ser que él tenga ganas. Su vida cristiana es solamente tan efectiva como la identidad de los sentimientos en ese momento. Cuando experimenta la euforia espiritual, es un remolino de actividad divina. Cuando está deprimido, es un incompetente espiritual. La Biblia está dirigida principalmente a la mente, no exclusivamente, pero sí primariamente. Los sentimientos son una respuesta a lo que la mente entiende que es verdad. ¿Cómo sentimos este pasaje que les voy a mostrar? En Juan 16, capítulo 33, nos dice la palabra de Dios, en el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El bostezo no es una respuesta apropiada, no se me duerman. Podemos sentirnos animados porque entendemos que Cristo ciertamente ha venido al mundo. Esto estremece nuestras almas y nos hace bailar de contento. Pero, ¿qué sucede cuando hay un conflicto entre lo que Dios dice y lo que yo siento? Reflexione por un momento. ¿Qué sucede en nuestra propia vida cuando actuamos según lo que tengamos de hacer y no según lo que comprendamos o comprendemos que se tiene que hacer? Aquí nos enfrentamos a la cruel realidad de la diferencia entre la felicidad y el placer. ¿Cuál fácil es confundir las dos cosas? Pero la felicidad y el placer no es lo mismo. Los dos son agradables, pero uno es duradero. El pecado puede traer placer, pero no la felicidad. Si el pecado no fuese tan placentero, apenas representaría una tentación. Pero mientras que el pecado frecuentemente es agradable, no produce felicidad. Si no conocemos la diferencia
O peor aún, si no nos importa la diferencia. Habremos avanzado a grandes pasos para convertirnos en el máximo cristiano sentimental, uno que vive según se sienta. Para discernir o descubrir la diferencia entre placer y la felicidad, la palabra de Dios es muy vital. Existe una relación maravillosa entre la voluntad de Dios y la felicidad humana. El engaño fatal de Satanás es la mentira de que la obediencia jamás nos podrá proporcionar felicidad. Desde la tentación de Adán y Eva, la mentira ha sido la misma. Si haces lo que Dios ordena, no serás feliz. Si haces lo que yo digo, serás liberado y conocerás la felicidad. Hay muchas veces que no vas a sentir hacer algo que debes de hacer. Pregunto, ¿qué debes hacer? ¿Lo que sientes o lo que sabes debes hacer? Dejar o no al necesitado, o dar o no dar al necesitado, congregar o no congregarse, amar